Oye, oh Señor, nuestra oración. Señor y Dios, reconocemos nuestras flaquezas, reconocemos nuestra falta de intensidad y desconocimiento de tu ley y mandamiento, pero nos aferramos a tus promesas y te glorificamos como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. En este día, estoy seguro que muchísimos de los aquí presentes saben el día que es, el día de fecha. A mí a veces se me juntan las fechas. Sé que hoy es miércoles, lo tengo muy claro. ¿Qué día? 14, ¿de qué mes? De marzo. Pero tengo claro que estoy viviendo mi cuarta semana de Cuaresma. Y la meditación de esta semana, yo he dividido el libro del Evangelio según San Marcos en 4, ya que tiene 16 capítulos, y he venido trabajando una meditación en cada ocasión, y esta está en el capítulo 12, los versículos del 29 al 34 que habéis leído. En mi país, yo soy cubano, y hay un gran conocimiento de un deporte, el ajedrez, y hay muchos virtuosos de ajedrez, desde un campeón olímpico, o un campeón mundial, mejor dicho, que es José Raúl Capablanca, probablemente más español que cubano, aunque algunos no lo sepan, pues su padre era oficial del ejército español, fue destinado en Cuba y José Raúl Capablanca nació en Cuba. Desde muy temprana edad aprendió a jugar ajedrez. No es mi intención darte ni siquiera nociones de ajedrez, pero sí decirte que hay personas que llegan a dominar el ajedrez de tal manera que pueden jugar ajedrez sin tablero y sin ficha. Ciertamente, tratándose de Cuba, podía ser cosa del enemigo el hecho de que no hubiera tableros o ficha, por ese terrible embargo económico que hoy traíamos a colación un amigo que lo llamaba bloqueo y yo lo llamaba embargo. Quédese usted con lo que quiera de esa historia, pero el asunto es que los ajedrecistas suelen jugar marcando número de pieza y número de casilla, y los entendidos están jugando ajedrez y usted no es capaz de seguir el ritmo, porque nosotros, profanos del ajedrez, necesitamos un tablero, alguien que nos diga cómo se mueven las fichas y, de ser posible, haciendo trampa que otros no las muevan. Pero ellos, entendidos, mueven todo el tablero de ajedrez. Asimismo es esta historia. Esta historia es igual. Jesús tenía un problema. Jesucristo, en su estancia terrena, tuvo que demostrar constantemente quién era. Jesús tuvo que demostrar constantemente quién era. Como todos nosotros hoy también. Llegas a cualquier lado y te preguntan quién eres, nombre, profesión, origen y en algunos casos hasta el sexo. Y Jesús era un hombre que, aunque no buscaba la controversia, siempre tenía controversia. Y este capítulo que hemos leído hoy, donde un escriba, una persona sabia de su época, va y le dice: ¿cuál es el gran mandamiento? Está cuestionando a Jesús. Está diciéndole: ¿conoces tú las Escrituras?
Y como Jesús era, utilizando el símil del ajedrez, un gran maestro, Él llegó y dispuso y dijo: el gran mandamiento es: escucha, Israel, tu Dios, uno es, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y como Jesús era un gran jugador, le puso una ficha sobre el tablero. Y hay un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba no era lento, para nada lento, en el juego del ajedrez, y riposta con otra jugada. Y le dice: ajá, yo sé, has contestado muy bien, porque eso está escrito. Eso está escrito de esa manera. Pero hay más, hay un detalle más que aporta el contrincante en materia teológica, porque le dice: sí, el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso no lo había mencionado Jesús. Holocaustos y sacrificios. El escriba, el interlocutor, le riposta sacando un tema mayor. Es cierto, todo eso es mayor que el sacrificio, que el holocausto. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así está escrito. También está escrito en otro lado: quien lleva amor asume sus dolores. Quien lleva amor asume sus dolores. Eso lo escribió un poeta del siglo XX. Y la respuesta de Jesús para terminar la contienda es: viendo que había respondido sabiamente, Jesús vio que el escriba lo sabía, estaba entrenado. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y esta respuesta es el meollo del asunto, la profundidad de mi tema hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cerca del reino de Dios? ¿Cuántos se sienten cerca del reino de Dios? Exprésalo levantando la mano. ¿Cuántos se sienten cerca del reino de Dios? ¿2 personas? ¿3? ¿4? ¿5? ¿6? ¿7? ¿8? Hay más, 9, 10. ¿Estáis cerca del reino de Dios? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar de la boca de Jesús al escriba: estás en el reino de Dios? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar que saber los mandamientos nos introduciría en el reino de Dios? Porque aunque no era el mejor de mi clase, algo me ajustaba. Prestaba diligencia, estudiaba y aprendía la materia. Y este hombre sabía los mandamientos, los conocía, incluso estaba casi seguro. Y si Jesús le habló y le dedicó tiempo y utilizó el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y él le respondió también con Levíticos 19, 18,
y Daniel 4, y Deuteronomio 4:35, y por último, Oseas 6:6, los que saben jugar ajedrez me habrán entendido. Los que pueden jugar en la Biblia sin tablero me habrán entendido. La verdad es que conocer la Biblia nos acerca al reino de Dios, pero no nos introduce en el reino de Dios. Saber la liturgia de una iglesia y el comportamiento y los buenos modales que hay que tener en un templo no nos introducen en el reino de Dios. Es más, seguir a un gran profeta, apóstol o líder, o pertenecer a un grupo social llamado iglesia, no nos introducen en el reino de Dios. Ser amigo de un famoso predicador o de un buen pastor o sacerdote no nos introduce en el reino de Dios. Por eso la respuesta de Jesús es: estás cerca del reino de Dios. Porque hay una sola forma de entrar al reino de Dios. Y no es por mandamiento, sino por gracia. Es reconocer que Dios ha muerto por ti en la cruz, que el sacrificio, el holocausto perfecto, completo y suficiente es el de la cruz de Cristo. Y que infelizmente nada podemos añadir a eso, porque fue por amor que el Padre entregó a su Hijo por ti y por mí. No, me declaro que no estoy cerca del reino de Dios por lo que sé. Declaro que no estoy cerca del reino de Dios por mis buenas obras. Estoy dentro del reino de Dios porque Jesús sustituyó mi lugar en la cruz. Porque Jesús clavó en la cruz con su sufrimiento mis pecados, mis transgresiones, mis defectos, mis enfermedades, mis complejos y mis dificultades, a fin de que, entregando mi vida yo al Señor, pueda entrar al reino, porque Él declaraba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Sé que algunas personas infelizmente están cerca del reino de Dios. Otros, más tristes aún, están lejos del reino de Dios. Pero ni el uno ni el otro entrarán en salvación, sino los que hayan comprendido que es por gracia, que es porque a Dios le place regalarte la vida eterna, que no hay mayor sacrificio que el que hizo Él en la cruz. Todo el que ha tenido un encuentro personal con Cristo, todo aquel que ha abierto su corazón y dejado que el Espíritu Santo penetre en él, todo el que ha recibido la gracia de Dios, no está cerca del reino de Dios, está dentro del reino de Dios, porque habiendo un rey, habiendo un reino, es normal que hayan súbditos de Dios. Todos aquellos que hemos aprendido a reconocer nuestra incapacidad de llegar al Padre si no es por Cristo, estos hemos sido elegidos por Dios para ser nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que murió por darnos una patria nueva, una vida nueva. Estás invitado a abrir tu corazón
a renunciar a tus capacidades, a renunciar a tus virtudes, a fin de que una vez que hayas muerto con Cristo, puedas resucitar con Él. Reflexiona en lo que te digo. No es por sabiduría, no es por correr más que llegas a la meta, es por aprender a descansar en Cristo, autor y consumador de nuestra salvación. Amén.